Entonces, tenemos aquí el examen de la segunda semana de junio del 18-19. Entonces, el primer ejercicio bastante sencillo, no entiendo que aparezca en un examen y sobre todo valga 2 puntos. Te dice que en R3 con las coordenadas esféricas nos preguntan sobre qué curva es esta curva C que nos da con el radio vale 2, el ángulo phi vale pi cuarto y el ángulo θ varía entre 0 y 2pi. Entonces, si nos fijamos en lo que eran las coordenadas esféricas, vamos a dibujarlas. Entonces, recordemos que cuando yo tenía coordenadas esféricas y lo dibujaba en R3, ponía aquí mi eje X, aquí mi eje Y y aquí mi eje Z, dado un punto P, llamamos R al segmento, lo que medía el segmento radial que unía el origen con el punto P. Esto sería R. Luego, cuando trazaba la proyección hacia el suelo, decía, pues por ejemplo, aquí está. Claro, eso también me genera una proyección del segmento R. Entonces, el ángulo que formaba la sombra en el suelo con el eje X, ese era el ángulo θ. Mientras que cuando realizaba la proyección sobre el eje Z, este ángulo vertical que formaba este radio R con el eje vertical es lo que se llamaba el ángulo phi. Yo estoy acostumbrado a escribirlo con minúscula, aquí lo escriben con mayúscula, bueno, no pasa nada. Este sería el ángulo phi, ¿de acuerdo? Claro, entonces, en nuestro caso, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo que este radio, que bueno, yo he escrito R, ellos han llamado ρ, pero también con el ρ, Sí. vale 2, el ángulo pi vale pi cuarto y el θ es el que está variando. Eso significa que el θ da toda la vuelta. Entonces, en nuestro caso, Ah, ¿qué no, tenemos? sí, cita, sí. Vale, cita. Esto es muy sencillo, ¿no? Esto va a ser Sí, sí, bueno, va a ser un círculo y si quieres la exactamente. forma con el, claro, Le dice simplemente que pensamos en que el ángulo tiene que ser pi cuarto y dice, hombre, pues más o menos, dice, ¿cómo lo dibujo? Chispa arriba. Si tú te haces la proyección en el plano YZ, uno puede decir, bueno, pues en el plano YZ estoy diciendo que tomo pi cuarto. Vale, pues este sería nuestro ángulo de pi cuarto. Luego cojo distancia 2. Se podemos poner, por ejemplo, decir, mira, hasta aquí, esta distancia mide 2. ¿Eso qué significa? Que lo que estoy haciendo ahora es representar toda la circunferencia que está en esa altura. Es decir, todo esto así más o menos en perspectiva, esto sería nuestra curva C. ¿De acuerdo? Y dice, bueno, esto sería matemáticamente lo que hace nuestra curva, varía todo el ángulo θ, pero lo que me está diciendo es que lo explico con palabras y dice, bueno, pues si uno lo explica con palabras, lo que estamos diciendo es que resulta que C es un paralelo de la esfera de radio 2. vale, ya. De hecho, sería el paralelo que está situado a un ángulo de pi cuarto. Eso es lo que representa nuestra curva C. ¿Que lo queremos poner con fórmulas? Bueno, recordemos que las fórmulas eran x igual al ρ coseno de θ seno de phi, y igual a ρ seno de θ seno de phi, perdón, he puesto θ 2 veces, aquí seno de phi, aquí también seno de phi, y luego la z era ρ coseno de phi. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que esto quién sería. Como el phi vale pi cuarto, aquí que nos va a quedar, nos va a quedar precisamente el seno de pi cuarto, que es raíz de 2 partido por 2. Con este de aquí nos queda
raíz de 2 coseno de tita. Aquí nos queda también raíz de 2 seno de tita. Y aquí nos queda la altura z, que es constante, que está a altura raíz de 2. ¿De acuerdo? Eso sería con fórmula y esto sería con palabras. Y así tenemos perfectamente... Vale, vale, ya estás sustituyendo el seno de cita. Exactamente. Vale. No, perfecto. ¿Vale? Y este sería el ejercicio. Este es un ejercicio muy sencillo, que son 2 puntos bastante fáciles de representación de curva. Muy bien, vamos al Supongo siguiente. que la idea era simplemente saber las coordenadas. Sí, es decir, lo único que, bueno, te dice que lo expliques también con palabras, en el sentido de que, bueno, pues sabemos que esto se llama paralelo. Si hubiese sido una curva en la que lo que varía es el ángulo phi, lo llamaríamos a meridiano. Ya está, es lo único que uno debe saber que no sea matemática en este ejercicio. Vale, siguiente. Ya empezamos con funciones de varias variables. Aquí nos dicen, bueno, tenemos una función que va de R2 en R dada por esta expresión, que sería elevado a x más y medio con el coseno de y menos x, me dan un punto que es el 1, 1 y me dicen en qué dirección es igual a 0 la variación de la función en este punto, ¿de acuerdo? Es decir, me están preguntando por la derivada direccional. Queremos ver cuándo la derivada direccional de esta función es 0 en el punto 1, 1. Hombre, aquí podemos usar una cosa y es que claramente esto es una función que siempre es diferenciable en R2, porque está compuesta por el producto de dos funciones diferenciables. Entonces, en el apartado A, como f es diferenciable en R2, podemos calcular la derivada direccional de f a través de cualquier vector u en un punto xy como el gradiente de f en el punto xy multiplicado escalarmente por el vector u. Es posible, a mí no me gusta, pero es posible que muchos libros escriben aquí en vez del vector u, escriben el vector u normalizado, es decir, dividen entre la norma. No debería ser, pero bueno, no pasa nada. Es simplemente que a veces se coloca aquí dividido entre la norma. Creo que en la asignatura lo toman así, pero bueno, como general yo siempre pongo el vector u. Ahora decimos, bueno, pues vamos a calcular nuestro gradiente, ¿verdad? Entonces, Te iba a decir, Pablo, que en este caso va a ser irrelevante porque como nos están pidiendo en qué dirección es igual a 0. claro, es decir, te piden el vector. Me da igual que calcules el vector que calcules cualquier múltiplo suyo. Exacto, va a dar 0 igualmente. ¿Vale? Es decir, que no es que haya una única dirección, va a haber infinitas direcciones. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Gradiente. ¿Quién sería el gradiente? Vamos a tener un producto, podemos calcular y a lo mejor la única diferencia entre que yo escriba el gradiente directamente o que escriba las parciales por separado es en función de si creo que salen las fórmulas muy largas. Como hay un producto y a lo mejor sale muy largo, calculamos cada uno por separado para que todo nos quepa. Decimos, bueno, calculamos. Derivada de la exponencial. Rediremos respecto de x, el x más y medios se convierte simplemente en un medio por el elevado al x más y medios que multiplica al coseno de y menos x. Y ahora calculamos la derivada del coseno. Derivada del coseno es un menos seno, pero al derivar menos x nos queda también un menos 1, entonces nos va a quedar más el elevado al x más y medio que multiplica al seno del y menos x. Y ahora calculamos análogamente la parcial de f respecto de y en el punto xy, que nos quedaría la primera parte igual, un medio del elevado a x más y medio, que multiplica el coseno del y menos x. Y ahora sí vamos a tener un menos, porque al derivar del coseno me queda menos seno y la derivada de y sería simplemente 1. Es decir, nos queda menos elevado a x más y medios por el seno del y menos x. Que tampoco influye tanto porque cuando evaluamos en el punto 1, 1, ¿qué nos queda? Que el gradiente de f evaluada en el punto 1, 1, si nos fijamos,
y menos x en 1, 1 sería 1 menos 1, es decir, seno de 0, y el seno de 0 vale 0. Por lo tanto, esta segunda parte va a desaparecer. Aquí cuando tengo el coseno nos queda coseno de 0, que el coseno de 0 vale 1. O sea que nos va a quedar simplemente un medio por elevado a 1 más 1 entre 2, que sería 2 entre 2, que sería 1. Es decir, nos queda que el gradiente vale e medios, e medios. Entonces, nosotros ahora imponemos vamos a llamar al vector u que estamos buscando, por ejemplo, o lo puedo llamar u1, u2, lo puedo llamar AB, nos da exactamente igual. Por ejemplo, AB, pues imponemos que la derivada direccional en la dirección del vector u evaluada en el punto 1, 1 sea igual a 0. Si solo sí, lo que estamos imponiendo aquí es que el gradiente de f en el punto 1, 1, porque la función es diferenciable, producto escalar con el a, b, sea igual a 0. Es decir, lo que nos está diciendo aquí es que e medios por a más e medios por b sea igual a 0, y de donde lo que obtenemos es la condición de que a tiene que ser igual a menos b. Entonces todos los posibles vectores que estamos buscando son los vectores u de la forma a, menos a con a distinto de 0. Que podemos tomar, por ejemplo, y decir, bueno, pues puedo tomar un vector cualquiera que sería el 1 menos 1. Pues sí. O puedo tomar uno normalizado que sea el 1 raíz de 2 menos 1 partido raíz de 2. Nos da exactamente igual, ¿de acuerdo? Hay infinitas posibles direcciones en las que se anula la variación, ¿de acuerdo? Muy bien. No, sí. Ahí está el apartado A. Bueno, pues. Sí, el A es sencillito. Ahora, en el B, ¿qué nos dicen? Bueno, pues ahora calcule la derivada direccional en la dirección de máximo crecimiento de ese punto. Entonces, en el B realmente lo que sabemos es un resultado teórico, y es que sabemos que la dirección de máximo crecimiento viene dada por el vector gradiente. Luego calculamos, como me piden no la dirección, sino cuánto vale esa derivada direccional. Lo que estamos diciendo es que me están preguntando calcular la derivada direccional, pero aquí el vector u que coloco es precisamente el vector gradiente en el punto 1, 1. De la función f en el punto 1, 1, que como sabemos que esto es diferenciable, es precisamente el gradiente de f evaluada en el punto 1, 1, multiplicado escalarmente por el gradiente de f evaluado en el punto 1, 1, o lo que es lo mismo, tenemos la norma del vector gradiente en el punto 1, 1 al cuadrado, que en este caso era la norma del vector e medios al cuadrado, y eso nos queda pues 2 veces e medios al cuadrado, que nos daría e al cuadrado partido por 2. Pues esta es nuestra derivada direccional en ese punto, ¿de acuerdo? Fíjate que con esto ya estamos en el 4,5, de forma muy rápida y muy sencillita. Yo aquí, Pablo, la verdad es que yo dividiría. Aquí sí que normalizo. Tú dices que depende, ¿no? Depende de los autores, lo de normalizar. O sea, Depende de los autores. Yo, por ejemplo, claro. sí es verdad que en esta asignatura normalizan siempre. Y aquí, por ejemplo, en el primer ejercicio, en vez de tomar el vector u, hubiesen tomado el vector u entre la norma de u, que tampoco afecta. Lo que afecta es que entonces hubiese cogido el vector u como el 1 partido raíz de 2, el menos 1 partido raíz de 2, por ejemplo.
Igual que aquí también suelen normalizar. Pero yo lo estudié con que la definición es con el vector sin normalizar y luego uno, para que las cuentas salgan sencillas y demás, puede elegir lo normalizado. Bien, Sí. como hay infinitas direcciones, podemos elegir la dirección normalizada. Pues sí, ¿de acuerdo? Bueno, esto se le pone un comentario en todo caso en la respuesta y sí, ya tenemos. Exactamente. Vale. Número 3. Función de varias variables, continuidad, diferenciabilidad y demás. Vale. Vamos a comenzar con la continuidad. Uno que debería pensar de forma fácil es decir, vamos a mirar qué tipo de función tenemos. Función racional polinómica. Vale, cosa sencilla. Donde tenemos arriba algo de grado 3. Perfecto. Arriba dos cosas de grado 2 y las dos cosas son positivas. Esto tiene toda la pinta de que debería funcionar bien y debería ser capaz de acotar. Podemos hacerlo de los dos modos, o acotando o estudiando el cambio de polares. Porque con las funciones racionales polinómicas suelen ser sencillas. Entonces, aquí uno ya tira de intuición. No hace falta que nos pongamos a estudiar los límites reiterados, límites direccionales, si creemos que sí es continuo. Si yo creo que es continuo, acoto directamente o calculo el límite que sea directamente. No me pongo a probar a ver si de verdad lo es o no. Lo del cálculo del límite reiterado y límite direccional lo hacemos cuando creemos que puede fallar en algún lado. Y si tenemos la certeza de que funciona bien, entonces lo hacemos. Entonces, como aquí decimos, tengo la certeza de que funciona bien, vamos a acotar directamente. Entonces, Pablo, si para recordar aquí, o sea, esta certeza, esta intuición que tienes es por dos motivos, ¿no? Porque el numerador es de grado mayor que el denominador y exactamente. porque el denominador es de grado par. ¿Es eso? ¿Era esto Más que de grado par porque es de grado menor y las cosas son positivas. Vale, vale, Me refiero a perfecto. que podría ser de grado impar, pero entonces me Sí, haría falta tener a lo mejor un valor absoluto de x al cubo. Si solo tengo el x al cubo, puede ser positivo o negativo, las cosas pueden fallar. ¿Vale? de acuerdo. Entonces decimos, bueno, pues, ¿cómo creemos que sí es continua? Aplicamos la definición. Que la definición, por resumirlo, podemos hacerlo del siguiente modo. Uno dice, yo cojo un epsilon mayor que cero, ¿de acuerdo? Ahora, la pregunta es si existe un delta, que obviamente va a depender del epsilon, que también sea mayor que cero. De modo que si la norma del punto xy menos el 0,0 es menor que delta, que esto hemos visto que podemos reescribirlo diciendo que x cuadrado más y cuadrado es menor que delta al cuadrado. Y en particular podemos usar también que tanto el valor absoluto de x es menor que delta como el valor absoluto de y es menor que delta. Vale. Queremos ver si eso implica que entonces con estas tres cosas si se tiene que el valor absoluto de f de xy menos, como me dicen en el 00, f de 00, si eso es menor que epsilon. Esa es mi pregunta, ¿verdad? Realmente lo que tengo que rellenar es este hueco que aparece aquí con el delta. Si soy capaz de encontrar ese delta, de modo que con estas desigualdades llegue a esta desigualdad con el epsilon. Entonces, acotamos. Decimos, bueno, pues vamos a acotar quién sería el valor absoluto del f de xy menos f de 00. Claro, como f de 00 me dicen que vale 0, aquí lo que nos queda es 4 veces valor absoluto de x al cubo, todo eso dividido entre x al cuadrado más y al cuadrado. Como arriba tengo solo x, lo que me interesa es eliminar la y de abajo, pero como están las cosas al cuadrado, y cuadrado siempre es mayor o igual que 0. Luego puedo acotar menor o igual que 4x al cubo. Probablemente lo que estamos haciendo es que aquí escribo x cuadrado más 0. ¿De acuerdo? Claro, pero esto es lo mismo que 4x al cubo entre x al cuadrado, con el valor absoluto aquí y aquí.
Pero si tengo valor absoluto de x al cubo y tengo x cuadrado, se me simplifica y me queda 4 veces el valor absoluto de x. Pero hemos dicho que el valor absoluto de x es menor que delta, entonces esto lo puedo acotar como 4 delta. Y esto es lo que yo voy a llamar epsilon. Entonces formalmente tienen mi delta. Mi delta sería epsilon partido por 4. Perfecto, pues entonces, ¿qué hemos visto? Que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta que depende de epsilon, que es el epsilon partido por 4, que obviamente si epsilon es positivo, pues epsilon entre 4 también es positivo, de modo que si yo uso que la norma del xy menos el 0, 0 es menor que delta, entonces he llegado a que la norma del punto f de xy menos f del 0, 0 es más chico que epsilon. ¿Y eso qué significa? Que entonces, si es continua en el 0, 0. ¿Se entiende? Sí. También podemos decir, bueno, es que me cuestan las desigualdades. Yo lo quiero intentar con el cambio a coordenadas polares. Ningún problema. Uno también puede intentarlo y decir, ¿qué pasaría con el cambio a coordenadas polares? En el A podemos hacer el cambio a polares dado por x igual a r coseno de tita igual a r seno de tita y estudiar el siguiente límite. Tenemos aquí el límite cuando r tiende a 0, si uno quiere ser muy preciso puede poner un 0 más, pero tampoco afecta en nada, de mi función, pero cambiando la x por r coseno y la y por r seno. Claro, en particular aquí lo que tenemos es que 4r al cubo coseno al cubo de tita, mientras que abajo x cuadrado más y cuadrado nos quedaría simplemente r al cuadrado. Y lo que vemos es que aquí nos queda el límite cuando r tiende a 0 más de 4r cuadrado, 4r cubo entre r cuadrado nos queda un 4r que multiplicamos por un coseno al cubo de tita. Y lo que vemos es que esto de aquí está acotado. Como en una función trigonométrica sabemos que es por 1. Entonces este límite es menor o igual que el límite cuando r tiende a 0 más de 4r. Este límite vale 0. Uno dice, bueno, el límite anterior con el coseno al cubo también vale 0, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? El hecho de que esto sea 0 independientemente del valor de tita, lo que nos dice es que esta convergencia es convergencia uniforme a 0. Claro, por lo tanto, ¿qué obtenemos? Para el cambio polar no me hace falta simplemente que el límite puntual exista, sino que el límite uniforme debe ser el que vale ese límite. ¿De acuerdo? Como aquí tengo convergencia uniforme del límite, entonces sí puedo afirmar que el límite doble, cuando xy tiende al 0, 0 de la función f de xy, vale precisamente lo mismo que hemos obtenido aquí, que es 0, que es f de 0, 0. Y esta igualdad de aquí es porque el límite en polares converge uniformemente. Si no tuviese convergencia uniforme, no puedo utilizar el cambio de coordenadas polares. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todo bien? Todo perfecto. Vale. Siguiente apartado. En el B, ahora nos dicen, bueno, para hallar si es posible las derivadas parciales. Como me piden en el punto, vamos a utilizar la definición. Es decir, en el B vamos a usar la definición.
Decimos, muy bien, pues tenemos que la parcial de f respecto de x en el punto 0, 0 va a ser el límite cuando h tiende a 0 de la función f en el punto h, 0 menos f en el punto 0, 0, todo eso dividido entre h, que nos queda el límite cuando h tiende a 0. Y aquí, si nos fijamos en h0, la y desaparece, nos queda 4h al cubo dividido entre h al cuadrado. F en 0, 0 vale 0, restaría 0 y todo eso dividido entre h, ¿verdad? Como esta h se junta con este h al cuadrado, lo que nos queda es que este límite vale 4. Realmente es que la expresión vale 4 antes de tomar límite. Entonces el límite de la constante 4 pues sigue siendo 4. Ahora calculamos análogamente la parcial de f respecto de y en el punto 0, 0. Que nos quedaría el límite cuando h tiende a 0 de f de 0h menos f de 0, 0, todo eso dividido entre h. Pero claro, aquí lo que nos queda ahora es el límite cuando h tiende a 0 de, como ahora la x vale 0, 0 al cubo o 4 por 0 al cubo entre h al cuadrado es 0, o sea que nos queda 0 menos 0 entre h. Esta expresión vale 0 antes de tomar límite y luego el límite de la constante 0 vale 0. Eso significa que las dos derivadas parciales existen, una vale 4 y la otra vale 0. Ningún problema, ¿vale? Y ahora, utilizando esta información, que lo que nos está diciendo realmente es que el gradiente de la función f en el punto 0, 0 vale precisamente 4,0, vamos a ver si la función es diferenciable utilizando la definición. ¿De acuerdo? Es decir, en el C usamos la definición para ver si f es diferenciable en el origen. Para lo cual debemos estudiar el siguiente límite. Yo tengo que estudiar el límite doble cuando xy tiende al 0, 0 de f de xy menos f del 0, 0 menos el gradiente de f de 0, 0 multiplicado escalarmente por el xy y todo eso dividido entre la norma del punto xy. ¿Qué nos quedaría? Todo esto nos daría el límite cuando, cuando xy tiende al 0, 0 de la función f sería 4x al cubo entre x cuadrado más y cuadrado. La función f en el 0, 0 es menos 0, menos, pero aquí, como este gradiente valía 4, 0, lo que estamos haciendo es 4 por x, nos quedaría menos 4x, y 0 por y, pues nos quedaría entre menos 0 también. Y aquí nos queda la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Cuando toda esta fracción la escribo como un único denominador, ¿qué nos queda? Si junto denominadores aquí, el mínimo común múltiplo sería x cuadrado más y cuadrado, pero entonces tengo que restar menos 4x por esto. Claro, pero cuando multiplico 4x por x al cuadrado me queda menos 4x cubo, que se me simplifica con este menos 4x cubo. Entonces arriba nos queda menos 4x y cuadrado, todo eso dividido entre este x cuadrado y cuadrado con este raíz, nos queda x cuadrado más y cuadrado, todo eso elevado a
3 medios. Es decir, que lo de arriba se comporta en cierto modo como algo de grado 3. Tengo una x que multiplica un y al cuadrado. Y lo de abajo tengo dos cosas de grado 2 elevado a 3 medios. Es como si fuese 2 entre 2, 1 por 3, 3. Es decir, también grado 3. Lo que significa que como son polinomios del mismo grado, debería fallarme la cosa. Y eso lo vamos a ver tomando una elección muy sencilla. Podemos tomar la recta y igual a x. Entonces, aquí observemos que si elegimos la dirección y igual a x, obtenemos que ¿cuánto vale el límite cuando xy tiende al 0, 0 a través de y igual a x de nuestra función que es menos 4xy cuadrado dividido entre el x cuadrado más y cuadrado elevado a 3 medios? Nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0. Arriba tendríamos menos 4x al cubo. Abajo tendríamos x cuadrado más y cuadrado sería 2x cuadrado, todo eso elevado a 3 medios. O sea que nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de menos 4x al cubo. Abajo tengo 2 elevado a 3 medios. Y aquí tengo x elevado 2 por 3 medios, me quedaría x al cubo. Lo que significa que se me simplifican las x al cubo y nos queda que este límite vale menos 4 entre 2 elevado a 3 medios. Que no me interesa saber el número exacto, simplemente saber que esto es un valor distinto de 0. Y sabemos que para la diferenciabilidad este límite, que era el límite de la f menos f en el 0 menos el gradiente dividido entre la norma, debe valer 0. Luego, concluimos que f no es diferenciable en 0, 0. ¿De acuerdo? Vale. Muy bien. Esto también tiene pinta de que por polares, también tiene buena pinta para polares, ¿no? Exactamente, también podríamos haber estudiado este límite por polares, como tengo un x cuadrado más y cuadrado, y arriba las partes de seno y coseno me quedan arriba multiplicando, podría haber dicho, bueno, va a ser algo que va a depender precisamente únicamente de seno y coseno. Es decir, que este límite me va a quedar menos 4 coseno seno al cuadrado. Eso depende de tita. Como depende de tita, el límite doble no existe. ¿De acuerdo? Realmente, aquí hemos tomado una dirección porque yo debo probar que el límite vale 0 para ver que es diferenciable. Sí. Pero si hubiese tomado otra dirección, en vez de igual a x, hubiese tomado igual a m por x, aquí me quedaría un límite que depende de m, ¿verdad? Sí. Es decir, en realidad podría decir que ese límite doble no existe. Aquí lo que me importa a mí no es que exista, simplemente que debería salirme 0 y no me sale 0. Muy bien. Ya está. Oye, es que el límite doble en realidad no existe. Mejor todavía, pero no me hace falta llegar a eso. Simplemente sé que debe salir 0, me ha salido algo que no vale 0, se acabó. ¿Vale? Sí, perfecto. Venga, ahora, último ejercicio. Ejercicio de máximo. Aquí te dicen allá el valor máximo. Ojo, solo me piden el mayor máximo, no me piden máximos y mínimos, ¿de acuerdo? Entonces decimos, bueno, lo que sí nos fijamos es que estamos en un problema con restricciones. Obviamente aquí no se ha aplicado Lagrange, entonces el modo de hacerlo es parametrizando la frontera. Lo primero que vemos es que como tengo un problema con restricciones de tipo menor o igual, se trata de dos problemas los que yo debo resolver. Es decir, debemos resolver por un lado el problema de x cuadrado más y cuadrado menor estricto que 1, que sería cuando el punto xy pertenece al interior del conjunto D, y otro segundo problema que sería hacer x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Es decir, cuando el punto xy pertenece
a la frontera del conjunto D. ¿Vale? Para el primer problema, con el menor estricto, cuando queremos buscar puntos en el interior, lo que hacemos es hacerlo como un problema sin restricciones, solo que los posibles puntos máximos y mínimos que obtengamos debemos comprobar que pertenecen al interior. Entonces, comenzamos buscando los posibles extremos relativos en el interior del conjunto D. Para lo cual calculamos quién sería nuestro gradiente. En este caso, gradiente sencillito, gradiente de f en un punto xy. ¿Qué nos quedaría? Derivaríamos respecto de x y aquí nos daría 3x al cuadrado más y al cuadrado, coma, derivamos respecto de y, este desaparece, aquí nos queda 2xy y ya está. Entonces imponemos que el gradiente de f en el punto xy se anule, es decir, que sea igual al 0, 0. Lo cual me dice que debemos resolver el siguiente sistema de ecuaciones. Por un lado, 3x cuadrado más y cuadrado igual a 0. Y luego aquí 2xy igual a 0. Realmente, simplemente con la primera ecuación, si tengo dos cosas que están sumando, cada una de ellas es mayor o igual que 0 y suman 0, la única solución posible, ¿cuál es? Tanto que la x sea igual a 0 como que la y sea igual a 0. Que también puede haber dicho, bueno, pues de la segunda, como tengo un producto de cosas, eso significa que cada una sea 0. ¿Qué pasa si la x vale 0? Sustituyo y cuadrado vale 0, la y vale 0. Vale, ¿y qué pasa si la y vale 0? Sustituyo, la x vale 0. Pues también, ¿de acuerdo? Ahora, debemos comprobar que el punto 0, 0 pertenece al interior. Entonces uno dice, bueno, mi candidato a punto crítico es el punto, mi punto crítico P, que es un candidato a extremo relativo, es el 0, 0. Y obviamente 0 al cuadrado más 0 al cuadrado es menos estricto que 1. Por lo tanto, se trata de un punto que pertenece al interior del conjunto D. Perfecto, entonces tengo un candidato a extremo relativo. ¿Qué me hace falta para ver si esto es un máximo o un mínimo? Tengo que estudiar su carácter. ¿Cómo estudio su carácter? Lo estudio con la hessiana. Entonces, hallamos ahora quién sería la matriz hessiana de la función f. Entonces, matriz hessiana de f en el punto xy, ¿qué nos daría? La derivada respecto de x la volvemos a derivar respecto de x. Entonces el y cuadrado desaparece y aquí nos queda un 6x. Derivamos respecto de y y nos queda un 2y. Aquí nos queda también un 2y. ¿Y aquí qué nos queda? Tendríamos entonces un 2xy y lo derivo respecto de y, nos queda un 2x. Claro, lo que vemos entonces es que cuando yo evalúo h sub f en el punto 0, 0, ¿qué matriz nos queda? Pues nos queda la matriz 0, 0, 0, 0, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Que entonces no obtenemos información con este método. Eso significa que debería estudiarlo usando la definición. Claro, entonces decimos, bueno, pues vamos a ver cuánto valdría la función f en el punto 0, 0. Es decir, usando la definición que tenemos.
tenemos que f de 0, 0 3. vale 3. Además, si me fijo, puedo escribir la función f de xy como la función que era x al cubo más xy cuadrado más 3, como saco una x factor común y entonces tengo aquí un x cuadrado más y cuadrado más 3, ¿verdad? ¿Y eso qué me está diciendo? Que esta x puede ser positiva o negativa, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos en un cierto entorno del punto 0, 0, ¿verdad? ¿Qué sería? Decimos, bueno, pues si tengo un cierto entorno, lo que estoy diciendo es que tengo aquí el 0, 0 y puedo coger todas las cosas de radio delta, ¿cierto? Entonces, cualquier punto que esté cerca según un radio delta, es decir, busco por aquí un punto xy, que lo que debe verificar es que la norma del xy menos el 0, 0 sea menor que delta. Decimos, por ejemplo, vamos a tomar dos puntos. Entonces, tomamos el siguiente punto. Un punto vamos a llamarlo A1, que va a ser el delta medios 0. Un punto que estaría por aquí, ¿vale? Y otro punto A2, que va a ser el menos delta medios 0. Entonces, vamos a ver cuánto vale la función f en cada uno de estos puntos. Porque f en el punto A1, ¿qué ocurre? Que si sustituyo aquí, ¿qué nos queda? Delta medios, que multiplica a delta al cuadrado entre 4 más 0 más 3, ¿verdad? Pero todas estas cosas son positivas, porque el delta es positivo, ¿verdad? Esto será. ¿Y eso qué significa? Que toda esta expresión es positiva. Entonces toda esta expresión es como mayor que 3, ¿no? Pero eso es precisamente lo que vale f en el punto 0, 0, ¿cierto? Correcto. Sin embargo, si evalúo en el punto A2, ¿qué ocurre? Que ahora me queda menos delta medios y aquí nos sigue quedando delta al cuadrado entre 4 más 0 y todo eso más 3. Pero ahora toda esta expresión es negativa. Eso significa que toda esta expresión es menor que 3, ¿verdad? Que es precisamente lo que vale f en el punto 0, 0. ¿Y qué pasa si cerca del punto 0, 0 hay puntos en los que la función toma un valor más grande que en el 0, 0 y puntos en los que la función toma un valor más chico que en el 0, 0? Pues que el 0, 0 no es ni máximo ni mínimo. Exactamente, entonces en 0, 0 hay un punto de silla. Hay un punto de silla. Y lo hemos tenido que analizar con la definición formal de si es un máximo, mínimo o punto de silla. ¿De acuerdo? Ya tenemos analizado qué pasa en el interior del disco. En el interior del disco me ha salido un candidato a extremo relativo que resulta que era un punto de silla. Vale. Ahora vamos a estudiar la frontera, que sería otro problema aparte. Es decir, ahora buscamos los posibles extremos en x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Podemos parametrizar, es decir, para lo cual parametrizamos la frontera en polares, obteniendo que mi función f, que vamos a llamarla f de r, esto es la función f de xy, pero restringida a la curva x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Quién nos queda esta función? Claro, cuando estamos haciendo que la x vale r, bueno, que en este caso el radio vale 1, o sea que no depende de r, depende del tita.
vale coseno de tita y la y vale seno de tita, si nos fijamos, esta función era x que multiplica a x cuadrado más y cuadrado. X cuadrado más y cuadrado vale 1, o sea que nos queda x más 3. Pero si tengo x más 3, ¿quién es x? Coseno de tita y todo eso, coseno de tita, y todo eso más 3, ¿verdad? Ojo, con el tita ahora que varía entre 0 y 2pi. ¿De acuerdo? Pero entonces ahora lo que tenemos es una función que es de una variable. ¿Y cómo estudiamos los extremos relativos de una función de una variable? Calculamos su derivada, igualamos a 0, derivada segunda, igual que estamos haciendo siempre. Entonces, podemos hacerlo así o podemos pensar y decir, bueno, es que con el coseno lo sé, pero vamos a calcular la derivada. Entonces, imponemos que f' de tita sea igual a 0. Eso nos daría que el menos seno de tita sea igual a 0. Claro, ¿y esto qué me daría? Hombre, yo sé que el tita debe ser de la forma múltiplo de pi, ¿verdad? Es decir, en cualquier punto de la forma k por pi con k perteneciente a z. Lo único que estamos teniendo en cuenta es que nos estamos restringiendo al intervalo 0,2pi. Es decir, que como el tita tiene que estar en el intervalo 0,2pi, las posibles soluciones son tita sub 1 igual a 0, tita sub 2 igual a pi. ¿De acuerdo? Claro que eso en dos variables me daría dos nuevos puntos. Me daría un punto r sub 1, que sería evaluando en 0, me quedaría coseno de 0, 1, seno de 0, 0. Y evaluando aquí r sub 2, un punto que sería el menos 1, 0. Estos son nuestros dos puntos a extremo relativo. Bueno, pero como esto depende de una variable, estudiamos el signo con la derivada segunda, ¿verdad? Es decir, ahora calculamos f segunda de tita para determinar el carácter de los posibles extremos relativos. ¿Qué tendría entonces? Decimos, bueno, pues ¿quién sería f segunda de tita? Si la f' era menos el seno, la derivada segunda es menos el coseno de tita. Entonces, evaluamos y decimos, ¿cuánto vale f segunda en el punto 0? Nos quedaría menos coseno de 0, que sería, perdón, de 0, que sería un menos 1. Como es negativo, entonces en tita sub 1 igual a 0, f de tita tiene, vamos a poner f de tita, tiene un máximo. Es decir, f de xy tiene un máximo en el punto r sub 1, que era el punto 1, 0. Cuando evaluamos f segunda en el punto pi, nos quedaría aquí menos el coseno de pi, que sería 1, que es mayor que 0. Entonces, en tita sub 2, que es igual a pi, f de tita tiene un mínimo. Es decir, f tiene
un mínimo en el punto R sub 2, que es el punto menos 1, 0. ¿De acuerdo? No solo eso, sino que por el teorema de Dijkstra, ¿qué sabemos? Mi función f está definida en todo R2, ¿verdad? Pero la estoy restringiendo al disco. Entonces, que además, como D es un conjunto compacto y F es continua, tenemos que F es uniformemente continua y además, por el teorema de Weierstrass, existen los mínimos y máximos globales de la función f. Pero como f solo nos ha dado un máximo, ese tiene que ser el máximo global. Es decir, luego el máximo global de f es el punto R1 dado por el 1, 0. ¿Se entiende? Estás aquí cuando... Vale, espera, déjame... Vale, D es compacto, ¿vale? Porque es cerrado y acotado. F es... Vale, sí. Lo único que lo hemos hecho en dos etapas. O sea, lo hemos hecho o sea, hemos separado D en interior de D y frontera de D. Exactamente. Para hacer todos los cálculos. Vale, sí. Porque Vale, como es un problema, como es un problema con menor igual, hay que hacerlo de ese modo. Tenemos que estudiarlo así, ¿de acuerdo? Y con esto tenemos listo el examen de junio, de la segunda semana. ¿Qué te ha parecido?